lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos. Gracias por continuar con nuestra programación. Es para nosotros un placer enorme estar desde luego trabajando, como siempre, para llevarles la información oportuna, así como también los análisis pertinentes que planteamos acá en Diálogo 21. Así es que desde ya bienvenidos a este martes 6 de junio de 2023. Recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas y sus proyectos puedan cumplirse. Esta mañana vamos a hacer un análisis de cómo avanza la guerra contra las pandillas luego de lanzar una ofensiva antidelincuencial a raíz de esporádicos homicidios que se presentaron la vez anterior y que fueron detectados por la inteligencia militar. Así es que desde ya vamos a hablar y hacer una valoración, también aspectos que tienen que ver y que fueron resaltados en el discurso presidencial de 4 años del gobierno actual del presidente Nayib Bukele, entre otros aspectos relacionados con el Plan Control Territorial. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta oportunidad al vicealmirante René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional. Ministro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Qué bueno tenerlo acá. Gracias, buenos días y buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza. Bueno, para nosotros es un placer, un honor estar acá y compartir con el pueblo salvadoreño las actividades en las cuales la Fuerza Armada está en apoyo a la Policía Nacional Civil, especialmente en esta guerra contra las pandillas. Comenzaré trayendo al recuerdo, o del recuerdo precisamente, que en los primeros, digamos, palabras que presentaba el presidente de la República en su discurso a la nación, resaltaba muy bien el hecho de tener un país bastante seguro, aun y cuando se presentaron algunos esporádicos homicidios y que llevó desde luego a alertar a las autoridades y a lanzar una ofensiva precisamente para detener lo que estaba pasando, ¿cierto? Efectivamente, y lo que sucede es que venimos de una situación de intolerancia o de violencia en el país bastante grande, pues que nos ubicaba a nivel mundial como uno de los países más violentos. Y esto cuando uno ve por qué razón, porque al platicar o al ver las expresiones de muchos extranjeros que vienen al país, ellos manifiestan aquella amabilidad del salvadoreño. Y lo dicen porque la gente salvadoreña es bien amable, pero por otro lado, también nosotros ya sabemos el nivel de violencia en el que habíamos caído. Entonces digo uno, ¿por qué será ese contraste? O sea, la gente salvadoreña es buena, pero hay violencia. Porque una de las conclusiones muy personales es que las autoridades, las personas que dirigieron el país, nos llevaron a ese nivel de violencia. O sea, fue como inducida. Y le puedo decir ejemplos bien puntuales. Hay personas que estuvieron en los gobiernos anteriores, que fueron funcionarios y que ahora critican o se oponen al trabajo que se está haciendo en contra de las pandillas y dicen que estos pandilleros que están detenidos, que no hay duda que son pandilleros, están bien marcados y tienen antecedentes. Dice que no es justo que estén detenidos porque ellos tienen que alimentar su tercera o cuarta generación. ¿Y cómo alimentaban a esa, o cómo pretendían ellos que alimentaran a esa tercera o cuarta generación? Si las pandillas nunca fueron pasivas, nunca fueron pacíficas, siempre fueron violentas y utilizaban cualquier recurso para hacer eso. Entonces quiere decir que ellos aceptaban o inducían a que en la sociedad salvadoreña prevaleciera la ley del más fuerte, la ley de la selva, que el que tiene armas o el que tiene poder haga lo que él quiera, cuando hay un Estado de Derecho que hay que respetarse. Entonces, por esa razón, dice uno, el salvadoreño en sí es de buen corazón, es muy amable, pero ¿por qué había esa violencia? Pues ese es un pequeño ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo esta gente es, salgan todos esos violentos a matar, a hacer violencia para que alimenten a unos cuantos.
Y eso es lo que nos había llevado a un nivel tan alto de intolerancia y de violencia. ¿Y por será, eso, ministro, que será que digamos, como especie de cáncer, o todo ese ADN, esa célula que todavía puede quedar después de lo que se ha logrado establecer con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, se puede todavía seguir extirpando, perdóneme el término peyorativo, pero creo que es la mejor forma para decir sacar lo último a partir de lo que se ha hecho para poder eliminarlo por completo? Claro que sí, porque cuando se diseñó el Plan Control Territorial, cuando comenzó a aplicarse el Plan Control Territorial, tiene objetivos y hay un estado final deseado, así se llama en análisis operacional. ¿Cómo es que quiere quedar después de una actividad? Sí. Entonces, el estado final deseado es El Salvador libre de maras y pandillas. Ese es a lo que se quiere llegar. Para eso se tienen que hacer diferentes actividades. Hemos visto las fases del Plan Control Territorial, las actividades al interior de cada una de las fases que nos están llevando hacia a ese estado final deseado, que es que ya no hayan pandilleros. Ahora, en la medida que ha ido avanzando el Plan Control Territorial, en esa medida el trabajo ahora es un poco más meticuloso. ¿Por qué? Porque las grandes mayorías de delincuentes, los que andaban sueltos, luciéndose en las calles, imponiendo el terror, en su mayoría ya fueron capturados y están a punto de enfrentar la justicia. Por otro lado, hay remanentes que han quedado, que son parte de esas estructuras, las cuales obviamente hay que sacarlas de las calles y hacerlas que paguen por todos los daños que le han generado a la población. Por lo tanto, el trabajo todavía continúa y usted puede ver, a partir que el señor presidente ordenó realizar esta ofensiva en todo el territorio nacional en contra de las maras y pandillas, se ha visto cuántos pandilleros todavía bien manchados han sido capturados en este periodo. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es que estas personas que están bien manchados, hay unos todavía manchados de las caras, todavía lograban ocultarse? O sea, a pesar de que han habido ya 436 días de régimen de excepción, en esos 436 días se habían logrado andar ocultando de la población. ¿Por qué? Entonces nosotros decimos, bueno, aquí lo que realmente hay que hacer es continuar realizando este trabajo y ese es el arte del conductor político, en este caso, de dar los recursos y generar las condiciones a las autoridades, a las unidades, a las instituciones que son las que pueden ejercer esta presión sobre los pandilleros para irlos debilitando cada vez más. Y por esa razón es que se lanza esta ofensiva en todo el territorio y ha dado como resultado la captura de esta cantidad de delincuentes. Algunos de ellos no están manchados, pero los tiene la policía con años de récords de todas las maldades que han venido realizando, y por esa razón es que se ubican. En el caso de la Fuerza Armada, los entrega a la policía para que hagan la captura correspondiente. Solo de esa manera vamos a poder terminar con este cáncer que hay en el país. Ministro, el papel, la confianza, la denuncia de la población es importante, juega un papel muy importante en esto, ¿no? Sí, esto es también algo que hay que agradecérselo a la población. La población, obviamente con el pasar del tiempo, se fue dando cuenta que este gobierno iba a ser diferente, o era diferente a lo que habían planteado en ocasiones anteriores. ¿Por qué? Porque se le dijo a las personas: confíen en nosotros, denuncien y nosotros vamos a actuar. Y eso lo ha visto la población. Por esa razón ha colaborado bastante con las autoridades, y muchas de las capturas importantes ha sido gracias a esa denuncia ciudadana que el pueblo salvadoreño ha estado realizando y que nos ha venido a ayudar a nosotros a que logremos ubicar a aquellos delincuentes que de una u otra forma estaban escondidos. Por esa razón también queremos agradecerle a la población
y pedirles que continúen realizando estas denuncias, que nosotros hacemos todo el mejor esfuerzo por ubicar a estas personas. También como autoridad nos vamos preocupando pues de que no solamente porque alguien dijo X persona es pandillero, ya vamos a considerar que es pandillero. Es bueno que se aclare, porque va de alguna manera concatenado con la crítica que algunos sectores en su momento hacen de los mecanismos o los protocolos de captura. Siempre hay una investigación previa para no caer a lo mejor en un exacerbo personal de alguien que denuncia a una persona, ministro. Sí, tenemos que buscar, después de la denuncia, buscar antecedentes de estas personas u otras actividades que haya realizado estas personas que demuestren que efectivamente son delincuentes. Y luego de eso todavía está el proceso legal correspondiente, en el cual se tiene que demostrar que la persona es efectivamente un delincuente, y si no, pues estas personas quedan libres. Pero la verdad es que ante una denuncia, ubicar a una persona, se consideran estos aspectos, y para no cometer errores o minimizar al máximo un error. Ok, el énfasis con la cual entra esta ofensiva fue a base de una, digamos, de ciertas investigaciones que la inteligencia logró detectar por lo que estaba pasando. Esto se da a manera de incursión territorial urbana o en este caso rural, porque se recuerda que es un tema que con usted lo conversábamos y decíamos, bueno, esos están migrando, no solo de la ciudad al campo, sino también incluso se están yendo para otros países. Bueno, el caso que Guatemala ha logrado también colaborar, y lo hemos visto ahí en algunos eventos en los cuales se está integrando también delincuentes que han huido al país vecino. Bien, el plan control territorial es dinámico, y en ese dinamismo del plan control territorial se tienen que realizar actividades que saquen de el confort, dijéramos así, a los delincuentes. Ellos se van adaptando, es como el camaleón, se van adaptando al ambiente. Y por eso le decía yo, de los 436 días de régimen de excepción, estas personas que hemos ubicado en los últimos días habían logrado adaptarse a lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, continuar haciendo solo lo que ya veníamos realizando era darles a ellos la oportunidad que se reorganicen o que continúen haciéndole daño a la población. Por esa razón es que nosotros tenemos evaluaciones constantes con la policía, lo que usted dice, inteligencia, un informe investigaciones que indican que ya hay un acomodamiento de ellos, ya se adaptaron a lo que hacemos, y que eso es peligroso, dejarlo que continúe así, porque van a lograr reorganizarse y a continuar haciendo daño. Entonces, ¿qué es lo mejor? En ese momento es llegar y golpear, tomar la iniciativa, y esto es algo bien importante, que a este momento el gobierno tiene la iniciativa, y esa iniciativa la logramos en la medida que ha venido aplicándose el plan control territorial, pero fue bien determinante cuando entró en vigencia el régimen de excepción. Entonces, tener la iniciativa le permite a uno decir cuándo y en qué momento va a lanzar una operación para desarticular a estos delincuentes, y tenemos el resultado, o sea, un resultado tan positivo de lo que se ha realizado, que al final, cuando uno hace la evaluación, dice era correcta toda la información que se tenía y era apropiado las medidas que tomamos, porque de esa manera hemos debilitado más a las pandillas. Y algo importante que debe considerar la población es que ya las pandillas no tienen la misma libertad, es obvio, que tenían anteriormente con los gobiernos del pasado, y eso en el tiempo nos va a permitir que se logre el estado final deseado. ¿Por qué? Porque pandillero que es capturado no es un pandillero que ellos lo están recuperando a través de los reclutamientos. Ya es muy difícil que ellos continúen reclutando
jóvenes como lo hacían en el pasado. Sí, claro, si llegaban... Se ha logrado, digamos, parar esa corriente, tendencia de vivero que se tenía, ¿no? Obviamente con los controles ya de territorio. Exactamente. Y aquí viene otro componente más del plan control territorial para aquellos que defienden a los pandilleros de una u otra forma. Y algunos pareciera bien justificable o bonito que por lo que ellos abogan de parte de las pandillas. Y dicen, bueno, este gobierno ha venido solo a reprimir y solo la represión no sirve. Pero acá yo le digo que el hecho de que los pandilleros ya no puedan reclutar, ese es un hecho que nos indica que el plan control territorial tiene otras aristas que permiten también la prevención y la oportunidad para que los jóvenes que vivían en estas zonas que fueron estigmatizadas y que estaban condenadas ya a seguir viviendo esa tragedia, ya tengan otras oportunidades y vean otras alternativas para evitar caer en manos de la mara. Y eso se llama prevención y oportunidades, que son componentes del plan control territorial. Tengo acá un recuadro en la cual resalta los resultados que se han tenido en esta guerra contra las pandillas, ministro. Yo recuerdo que en su momento, al hacer la valoración de cuál era el avance que se estaba teniendo y sobre todo el diagnóstico de cómo estaba descifrado el flagelo social en nuestra sociedad, hablábamos que también era momento oportuno para pasar después en ciertas etapas a desarticular lo que era la estructura económica delictiva, que lo había, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se ha logrado golpear fuerte este tema? Porque sin fondos, sin recursos, sin medios, obviamente la situación se controla de la mejor manera. Es que hay, en este plan control territorial, hay todo un componente que nos permitió a nosotros detectar en verdad cuál era el problema para lograr atacarlo y cuáles eran todos aquellos otros componentes que fortalecían a estas pandillas. Entonces nosotros, incluso cuando decíamos qué es lo que hay que en verdad golpear fuerte, y nos poníamos a analizar si era la extorsión, si era la venta de drogas, y algunos decían, no, es que el dinero es el que hace a las pandillas. Pues nosotros comenzamos a hacer análisis y obviamente hay algo que no lo puedo decir acá, pero detectamos a través de un método científico cuál era lo que le daba la razón de ser a las pandillas y cuáles eran todos aquellos otros componentes que lo fortalecían. Bueno, nosotros en análisis se llama capacidades críticas que ellos tenían o vulnerabilidades críticas cuando las van perdiendo. Entonces una de esas era la fuente de financiamiento proveniente de la extorsión, fuente de financiamiento proveniente de las drogas, fuentes de financiamiento provenientes de negocios que ya eran legales pero que eran ilegítimos. Todas esas las analizamos y comenzamos inicialmente con la presencia física en los territorios que ellos más dominaban. Llegar físicamente, aquí estamos y esto nosotros somos los que vamos a controlar. Pero aparte de eso también otras actividades como operaciones dirigidas directamente a esos otros componentes. Y eso fue lo que en el fondo ha venido debilitando a la mara y pandillas. Y ahí es donde vemos que se han incautado vehículos, se les ha incautado cantidades enormes de dinero, drogas, se ha evitado la extorsión y todo esto obviamente va debilitando las estructuras pandilleriles. Por esa razón es que el plan control territorial ha dado los resultados que ha dado a este momento y que obviamente no lo analizaron bien o lo analizaron pero no les convenía y nunca tuvieron la voluntad ni la valentía de tomar las decisiones que ha tomado el señor presidente para atacar este fenómeno. Obviamente cuando hay una situación como la que se vivía en el país de inseguridad en la cual habían muchos actores que se beneficiaban de ello y actores que tenían poder, obviamente iba a haber una reacción de todos estos actores en contra
del gobierno y especialmente hablando en materia de seguridad, en contra del gabinete de seguridad. Y lo hemos enfrentado. ¿Por qué? Porque parte de las características de liderazgo es que uno sabe que por liderazgo se corren muchos riesgos. Y si uno no está dispuesto o no tiene el valor de correr esos riesgos, lo que tiene que hacer es apartarse y permitir que otro que sí tiene el valor lo haga. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a seguir acompañando este esfuerzo del señor presidente a costa de lo que sea. Y por esa razón hemos enfrentado todas las situaciones que hemos venido enfrentando para llegar a este momento y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, por más amenazas, por más guerra psicológica que quieran hacer, nosotros vamos a continuar realizando este trabajo porque sabemos que es algo legal y también es legítimo. La población lo apoya, lo respalda y la población lo pide, pues las grandes mayorías pide que continuemos. Fíjese que con esta ofensiva que lanzamos a nivel nacional, comenzaron las reacciones de las personas honradas de los lugares donde tenemos cercos y comenzaron a decir que no nos fuéramos de esos lugares porque pues tienen temor que las pandillas regresen, lleguen a esos lugares. ¿Qué le indica eso? Le indica que la población se siente conforme con lo que se está haciendo. ¿Cuál población? La población honrada, que es la mayoría. No hemos hablado, bueno, de hecho íbamos a pasar a hablar sobre digamos, como el efecto positivo que en su momento también deja el tema de los cercos militares. Hemos hablado de incursión, de control, que se ha logrado menguar o ya no hay reclutamientos. Hemos hablado también de los protocolos de aplicar a la hora de ver a alguien como sospechoso. El tema de los cercos militares, ¿continúa? ¿Se mantiene? Bueno, el último fue en el sector del norte del país. La Nueva Concepción. Nueva Concepción. Sí, nosotros, como le mencionaba yo, con el dinamismo del Plan Control Territorial, lo que vamos haciendo es garantizándonos que en todos aquellos lugares donde hemos intervenido no resurjan las maras y pandillas. Y para eso mantenemos dispositivos que garanticen que el control del territorio lo tiene el Estado. Y por esa razón mantenemos efectivo y el control en estos lugares donde se han venido estableciendo los cercos militares. Y obviamente tenemos resultados bien positivos de esta medida, de esta acción de la fase 5 del Plan Control Territorial. ¿Debe continuar el régimen de excepción? Ministro, le hago la pregunta porque eso es parte también del debate que recojo, ¿no? Claro. Y se lo traslado para conocer sus puntos de vista con relación a ese planteamiento que algunos sectores cuestionan. Claro que sí, porque nosotros estamos convencidos que es la herramienta legal que permite llegar a estos resultados. Y fíjese que al hacerle esta pregunta y al hacérsela a cualquier persona, vea qué es lo que pasaba antes del régimen de excepción y qué es lo que pasa después con estos delincuentes que se han detenido. Para aquellas personas que dicen que esto se podía hacer sin necesidad del régimen de excepción. El régimen de excepción permite que, dentro de otras cosas, que estos delincuentes no se estén renovando. Y le voy a poner ejemplos pequeños. Hay algunos delincuentes que en el pasado, por crímenes horrendos que cometieron, les impusieron 5 años de prisión, 10 años o prisiones bien pequeñas. Sí. Entonces, solo en el periodo de estos 4 años que lleva el señor presidente, que fueron capturados, póngale en enero, febrero, marzo del 2019, y les pusieron 4 años. 4 años. Entonces ya en nuestra gestión quedan libres y son pandilleros bien identificados como tal y activos. Entonces estos terminaron su pena que les impusieron y van para afuera. ¿A qué salían los pandilleros antes? Salían a delinquir, con más experiencia, a vengarse de las personas.
Y ese pandillero, por ser pandillero, si usted no lo ubicaba en fragancia, cometiendo un delito, usted no podía detenerlo, no podía hacer nada contra él. Entonces estos pandilleros, bajo ese régimen que estábamos anteriormente, iban a andar libres en las calles. El régimen de excepción, como ya se establece las medidas que se deben de tomar para capturar a estos delincuentes, sí permite que estas personas, por el hecho de ser pandilleros, sean detenidos por la policía y enfrenten a la justicia porque es un delito ser pandillero. Eso no era posible sin el régimen de excepción. Por lo tanto, quitar el régimen de excepción es abrir la válvula para que estos delincuentes se vuelvan a recomponer y continúen, puedan seguir reclutando. ¿Por qué? Porque usted llega a una comunidad, encuentra a los pandilleros y no le puede hacer nada. Si no tiene un régimen de excepción, no le puede hacer nada porque no es delito, de acuerdo a lo anterior. Entonces, solo eso. Con el régimen ya no. Con el régimen cambia la situación. También, imagínense todo el proceso legal que lleva para presentar los cargos con una persona, el tiempo, la detención administrativa, 72 horas, y si en 72 horas usted no tiene toda la información, esa persona queda libre. Entonces es regresar al mismo círculo vicioso en el que se estaba anteriormente. En consecuencia de la pregunta, también hay organizaciones que han documentado casos de muerte bajo custodia del Estado, algunos informes sobre violaciones de derechos humanos. Recientemente conocimos a Cristosal, que daba a conocer un informe. También algunas organizaciones de defensoría de derechos humanos hablan sobre malas prácticas. ¿Cuál es la respuesta que se tiene alrededor de esos temas? Voy a hacer una pausa y hablamos un tanto también, ministro, sobre el tema que subyace a lo que todo el mundo se pregunta. Ok, estamos resolviendo un problema, pero también cuál es la mano amiga que se le está tendiendo a esa sociedad que necesita para poder cambiar todos esos esquemas de violencia que tenía antes por un nuevo desarrollo, especialmente en la nueva generación. Ese es un tema muy elemental también sociológicamente, si lo queremos ver desde ese ángulo. Son las 6:59. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos haciendo un balance del trabajo que ha desarrollado precisamente la Fuerza Armada en esta oportunidad, bajo el acompañamiento también de la Policía Nacional Civil y otras organizaciones o institutos o ministerios, en este combate precisamente contra las pandillas, tomando como punto de referencia lo que fue la reciente también ofensiva antidelincuencial que lanzaron a raíz de algunos esporádicos homicidios que se generaron precisamente y que fueron detectados con antelación por un informe de inteligencia policial. Ministro, le decía de que en el contexto también del balance que estamos haciendo, hay organizaciones que cuestionan precisamente la muerte bajo custodia del Estado de personas, así como también de ciertas violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es el informe y cuál es el balance que hace usted de estas declaraciones sobre reportes de violaciones y prácticas de tortura, incluso sistemáticas dentro del régimen de excepción y especialmente en los centros penales? Bueno, nosotros como Fuerza Armada, respecto al régimen carcelario, no tenemos mucha incidencia, mucha participación, más que apoyar a centros penales con la seguridad exterior en los centros penales. Por lo tanto, lo que sucede o cuál es el régimen, cuáles son los datos, cómo es que llevan ellos toda esa información, la desconozco a profundidad. Por lo tanto, le puedo decir que no sería responsable de mi parte emitir una opinión respecto a esos señalamientos. Pero lo que sí sabemos nosotros es que de manera general siempre las indicaciones del señor presidente es respetar los derechos humanos como autoridades, y eso es lo que nosotros estamos realizando. Respecto a
las oportunidades ¿Sí? o cómo resarcir a la sociedad. Fíjese Es que momento de apostarle más ya, es momento oportuno ya para apostarle a la prevención. Claro, y se está haciendo. Lo que sucede es que hay diferentes instituciones dentro del gobierno que tienen una responsabilidad directa, pero fíjese que la Fuerza Armada es una institución que, bueno, de hecho ya vamos a cumplir 200 años, es la más antigua del Estado, que participa en la mayoría de actividades en apoyo a las otras instituciones. Y le voy a poner un ejemplo de lo que usted me está diciendo. Fíjese que este día se embarca una persona, pero en 5 días más estamos embarcando nosotros a 6 jóvenes más de otros que hemos venido embarcando. Los preparamos en la Marina, los preparamos como marinos mercantes y les buscamos empleo por esa relación que tenemos nosotros relacionada con las actividades marítimas. Entonces ahora, por ejemplo, se van a embarcar estas 6 personas en una naviera Ibernor, que es una naviera española, en las cuales ya ellos tienen una fuente de ingresos, un trabajo digno, y eso ya les abre la oportunidad para ayudarle a sus familias, y los saca también de este ambiente en el que muchos de ellos estuvieron inmersos en el pasado. Normalmente estos jóvenes son aquellos jóvenes que vienen de los lugares donde más persistencia tuvo la pandilla. Entonces aquí estamos hablando de prevención, pero eso es algo bien pequeño de tantas cosas que hace el gobierno como tal. Nosotros le estoy poniendo ejemplos de los que nosotros vivimos. Otro es que recientemente graduamos a 650 jóvenes de todo el país, de todo el territorio nacional, a través de las escuelas especializadas de la construcción. Para estas personas las capacitó la Fuerza Armada a través del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, se capacitaron, y luego la DOM los contrata para todas las obras municipales que ellos están haciendo. Solo ahí son 650 jóvenes que nosotros le quitamos a las pandillas, o sea, evitamos que las pandillas llegaran a estos jóvenes, los preparamos en un oficio y el gobierno les ha dado un empleo. O sea, son ejemplos de todas esas actividades que se están haciendo, pero usted también puede ver lo que se hace con los cubos, que son lugares donde hay de todas las edades, o sea, personas de todas las edades, sí, que pueden accesar a eso, y obviamente hay un trabajo ahí para irles enseñando que hay otra forma positiva de poder desarrollar toda su adelante. Energía y sus actitudes. De hecho, por cierto, es un modelo que está siendo bien observado en otros países. Recientemente, el día de ayer, por cierto, sí, vino una candidata que compite por la presidencia en Guatemala, y vino precisamente a conocer esos mecanismos de cómo incursionar en los territorios para poder revertir el tema de la delincuencia. Sí, y fíjese que desde un principio, me recuerdo las primeras conferencias a las que o entrevistas a las que asistíamos para explicar en un principio el plan control territorial, nosotros les decíamos que hay diferentes formas de tratar a los pandilleros y a los potenciales pandilleros que habían en ese momento. Y hay medidas, pues hay gente que es mentira. Yo les decía en una conferencia cuando se presentaron a los que asesinaron al policía en la Nueva Concepción, sí, que esas personas con su actitud demostraban que ellos no estaban dispuestos a cambiar porque crecieron no es gracias, sino que lamentablemente por las malas decisiones o por la inoperancia o negligencia de los gobiernos anteriores, que a estos jóvenes cuando estaban niños no les dieron estas oportunidades que ahora les está dando el gobierno. Entonces ellos crecieron, nacieron en un ambiente violento, crecieron en ese ambiente y solo lo que saben hacer es matar. Esas personas obviamente ya no van a cambiar, pero sí hay que apostarle a estos otros jóvenes, a estos niños. Yo me recuerdo, esto es en El Limón, aquí enfrente a la Campanera,
cuando comenzábamos con el plan control territorial, y me parece que era en la fase 4, que llegamos a Limón y encontramos jugando a los pandilleros, eran como 18 o 20 pandilleros. Logramos hacerles una emboscada, o sea, en el sentido de que no se lograron escapar. Y llamamos a la policía. El régimen era diferente en ese momento, no se podía hacer nada más que ver los que estaban fichados y si algunos de ellos tenían órdenes de captura, si no, pues quedaban libres. Pero la situación es que cuando llegó la policía y comenzó a ver quiénes sí tenían órdenes, llegaron familiares de los pandilleros. Y estaba una joven con un niño y el niño estaba llorando. Y entonces yo le decía al niño, le pregunté que por qué estaba llorando y me decía que porque se llevaban a su papá. Entonces ese niño, que si de haber continuado en el ambiente en el que ya estaba, él al ir creciendo iba a crecer igual que como creció su papá. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya ahí la situación va cambiando. ¿Por qué? Porque a estos niños, a ese niño sí hay que ponerle atención y hay que tratar de sacarlo de ese ambiente. ¿A través de qué? A través de todos los programas que tiene el gobierno de ir generando oportunidades a estas generaciones. Y aquí va la respuesta para esta persona que fue funcionaria, que dice que salgan los pandilleros para que salgan a atender a su tercera y cuarta generación. Yo le digo que se puede atender a esa tercera o cuarta generación creando esas oportunidades, creando programas reales que nos garanticen a nosotros que sí van a ser reinsertados y van a ser aprovechados. El señor presidente firmó un convenio con el señor presidente de México, en el cual México estaba dando un apoyo, pero de manera directa a la comunidad, y se evaluó. El programa Sembrando Vidas. Exactamente, y se vio, son 2 programas, y se vio que ha dado resultados. Entonces, en la visita que hizo el presidente de México a El Salvador, la última, le dice al señor presidente, mire, en vista que ha sido un éxito ese programa, yo voy a poner, El Salvador va a poner la misma cantidad de dinero que ustedes han puesto para hacer más grande ese programa, porque da resultados. Esos son programas reales en los cuales el apoyo va directo, no va a una ONG que le paga a un experto para que haga análisis, le paga. Entonces al final todo el dinero se diluye entre esas personas, que por esa razón es que ellos siguen abogando por el pasado, porque era una forma de hacer dinero ellos, pero no de favorecer a la gente que en verdad lo necesita. Entonces son algunos ejemplos que yo les puedo dar de lo que se está haciendo para ir mitigando esos otros problemas que están en la sociedad, pero que se han localizado, se han focalizado, se han analizado y se están haciendo todas las acciones correctas para garantizarle un futuro a estas generaciones. Y por eso es que esperamos que, obviamente, de hecho ya mejoró nuestro país en materia de seguridad, lo ha dicho el señor presidente, ya no es el mismo país, pero estamos haciendo todas estas actividades para que en 10, 15, 20 años el país sea un país totalmente diferente al que tenemos ahora. Ya para finalizar, ministro, ¿cuáles van a ser las principales apuestas de cara a lo que viene? Entiendo que los fondos para el combate de la criminalidad siguen siendo punto de honor para apoyarlos. Recientemente recibieron 3.4 millones para la compra de unidades tácticas, en fin. ¿Cuál es la expectativa? Sí, es también parte del plan control territorial, generarle las capacidades a las instituciones, porque en verdad, ¿cómo iban a combatir a la delincuencia si los policías y los soldados no tenían las condiciones adecuadas? Todavía falta mucho que hacer, pero una de las fases del plan control territorial, la fase 3, por ejemplo, que son la modernización, está orientada precisamente a que estas instituciones sean más profesionales, tengan todas las herramientas que se necesitan para enfrentar una delincuencia como la que había acá, que no solamente es de físicamente llegar y decir aquí vengo, sino que se necesita tecnología, se necesita inteligencia, se necesita ciencia para finalizar un proceso legal, para hacer una investigación forense como lo hace la policía. Todo eso se requiere para garantizarle a la población que no vamos a volver a caer
en un problema como el que teníamos anteriormente. Y bien importante es que a través de esa tecnología que todavía falta, pero que ya tenemos las dos instituciones, se ha logrado también minimizar al máximo la impunidad que había. Y normalmente cada delito, cada crimen que se ha estado cometiendo ha sido un crimen que se ha resuelto. Ok, el tiempo se me fue, ministro. Quiero, como siempre, agradecerle el que tenga la disponibilidad del tiempo para venir a hacer las valoraciones, el balance de las actividades últimas que se hacen en este trabajo arduo que desarrollan efectivos militares como también policiales, a quienes vaya pues ese reconocimiento por todo ese sacrificio que hacen precisamente para que los ciudadanos, los honrados en su momento pues estemos mejor cuidados. Muchísimas gracias por haberme acompañado, ministro. Gracias a usted por darnos esta oportunidad y agradecer y felicitar a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil que día a día salen a arriesgar su vida por garantizar la vida de los salvadoreños honrados. Gracias, le agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar en nuestra programación, desde luego dándole la bienvenida a nuestros invitados en esta segunda parte del programa. Y precisamente quiero saludar a los alcaldes Alejandro Noches del municipio de Ayutuxtepeque. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están sintonizando y en especial pues a los habitantes de Ayutuxtepeque. Quiero también saludar a mi buen amigo Mauricio Vilanova, alcalde municipal de San José, Guayabal. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Primero, agradecer a Dios por esta oportunidad, al canal, compartir este momento con el licenciado Noche va a ser para mí gratificante y también obviamente ponerme a la orden. Claro. Por cualquier pregunta. Son agentes públicos que tienen, digamos, muchos aportes que darnos esta mañana en varios sentidos, en conocer precisamente y poner en perspectiva lo que ya se conoce y que llegó a plantear el presidente de la República a la Asamblea Legislativa en el discurso presidencial de 4 años, en donde se hablaba precisamente sobre el tema de la reducción de los municipios y conocer desde la perspectiva de ustedes qué se puede esperar. Pero también minutos antes conversaba con el ministro de la Defensa sobre el tema de la seguridad en el país, y cuando hablamos de seguridad estamos hablando también de un factor de mucha incidencia, especialmente en municipios de los cuales ustedes han estado o representan. Me gustaría de alguna manera en ese contexto entrar por ese momento, por esa puerta, y conocer cuál es la valoración que tienen a la fecha de lo que se ha hecho en esta materia. A ver, y sobre todo Mauricio, que ha sido digamos, un símbolo en cuanto al combate desde el punto de vista de la municipalidad de este flagelo que sobre todo era casi un común denominador en todos los municipios. No me queda más que felicitar al Gabinete de Seguridad, al Presidente de la República, y lo digo con propiedad, ¿verdad? Yo soy viviente, la historia de mi vida y de mi familia es un tanto feliz dentro de una complicación, estar amenazado por la MS a nivel de Ranfla, que en el 2015 se centralizó a decisión de las 15 sillas. Y yo creo, y me lo decía el fiscal que llevó mi caso, usted está vivo de milagro. Lo que yo viví y lo que vivía el 84% del territorio salvadoreño. Estamos hablando de 240 y pico de municipios. A mí me gustaría que los lectores o los televidentes vieran en YouTube una conferencia se llama la globalización de las maras. No es amigo mío, lo conozco por referencia, fue de la segunda promoción de la PNC, Misael Rivas, sí, ¿verdad? Comisionado. Sería bueno que lo vieran. Y aquellos puntos rojos del Gran San Salvador, donde el punto amarillo era San José Guayabal, hoy me atrevo a decir que ya no hay ningún punto rojo. El plan control territorial acompañado con el régimen de excepción le devolvió la necesidad más imperativa de una población, no solo en El Salvador, en el mundo,
vivir con seguridad es vivir quizás feliz en comparación a lo que se vivió. Yo veía récord, aquí en el 88-93 Estados Unidos nos tiró deportados 4.000 pandilleros, ¿verdad? No sé por qué no se le ocurrió darle seguimiento a esos 4.000 pandilleros. Y el año 2017 teníamos 122.000 pandilleros en el país. Complicado, gente que tenía que pagar para entrar y salir, gente que tenía que pagar por un negocio, las rentas, así como la ranfla o los mismos pandilleros decidían a quién matar, ¿verdad? No lo digo yo, el 3% de los homicidios en El Salvador llegaban a condena, a condena. Y eso hizo que el país viviera una zozobra que era la inseguridad. Ok, sí. Hemos logrado de alguna manera avanzar en esa manera. Y yo lo digo con propiedad, Neto, invito que vayamos a los territorios, a entrar a La Campanera, a entrar a Reparto Santa Teresa, a proyectos. Es más fácil ahora, en el caso de su municipio, entrar a las zonas que en su momento usted consideraba, y su equipo de trabajo y el acompañamiento de la policía, porque siempre lo había acompañado, sí, de efectivos militares y policiales. No vivimos, era más fácil. No vivimos en Guayabal lo que se vivió en otros municipios, gracias a Dios. Pero puedo dar fe de los municipios aledaños de Guayabal, donde entrar era bien difícil. Y ahora ya es otra historia. Hoy es otra historia. A ver, en el caso de Ayutustepec, que tiene características de estar muy bien colocado en el área metropolitana de San Salvador, y tal vez la historia es otra, pero para nadie escapa saber de que todos fuimos impactados o somos impactados. Definitivamente, ¿no? Y yo creo que los resultados están a la vista. Yo creo que decir que no hay resultados, decir que no tenemos algo positivo con el tema de la seguridad, sería alguien que no está viendo y no se está dando cuenta de la realidad en la que ahora se está viviendo. Yo comentaba en alguna oportunidad, créeme que es satisfactorio escuchar a ciudadanos que te digan: alcalde, fíjese que yo me fui hace tantos años de mi municipio, de mi colonia, de mi casa, porque me sacaron, y ahora pues quiero regresar. No sé si ustedes nos pueden ayudar a arreglar esto, a arreglar lo otro, como para poder tener la facilidad para que mi casa la pueda volver a levantar, para que mi casa la pueda volver a recuperar, porque ya estoy haciendo ese proceso. Yo creo de que ahí está el resultado, y eso es quizás lo gratificante y lo bueno que se puede ver y percibir de la población. Y yo creo que las encuestas lo dicen, el andar en el territorio, uno sabe y nota y comprueba lo que te estoy mencionando. Que habrán algunas observaciones, que habrán algunas cosas que se puedan señalar. Bueno, esas cosas podría verse si se mejoran. Yo creo que todo o se puede buscar mejorar siempre para el beneficio de la población. Ahora, ¿se pueden medir, pese a esas circunstancias que delimitan los impactos que estos han tenido, en términos de lo que hablábamos también con el ministro, que tiene que ver precisamente con esa fase de recuperación de territorios y también de la incursión misma que puede tener el hecho de llegar a ayudar a niños que ya no entren precisamente en esa corriente de delincuencia, ¿no? Porque ese ha sido el vicio que toda la vida se tenía, el reclutamiento. Por cierto, fue el tema que hablábamos con él. Yo creo que aquí vendría a ser una parte importante la que conocimos en algún tiempo, que era el tema de la prevención, y que las alcaldías jugaban un papel importante en coordinación con todas las demás instituciones que tienen que ver con el tema de la prevención en el tema de seguridad, y acá pues sumar todos los actores municipales para poder de alguna manera apoyar y aumentar los esfuerzos en conjunto como instituciones para evitar llegar a lo que tú bien mencionabas. Ok, bueno, conociendo el tema, voy a pasar a hablar de lo que realmente conocimos en el discurso presidencial de 4 años que ofreció el presidente en la Asamblea Legislativa, y que hablaba precisamente sobre la reducción de los municipios, ya como una propuesta a presentar en la Asamblea Legislativa.
Un primer análisis que ustedes pueden hacer sobre el anunciado por el tema del presidente para reducir la cantidad de municipios. A ver, ¿cuál es la opinión que tienen? Bueno, quizás en el caso como alcalde de Ayutuxtepeque puedo decir lo siguiente, y quizás partir de esto que para mí es lo importante de donde se inicia. Soy una persona que no estoy opuesta a los cambios, soy alguien que cree que todos los cambios que vengan en beneficio de la población, pues hay que sumarse y hay que apoyarlos. También en algún momento he considerado, primero pues recordemos que lo que se conoce es solo lo que a través de las redes sociales se ha comentado, se ha dicho. No conozco realmente al final si Ayutuxtepeque con qué o con cuáles municipios será el que quedará. No sé cuál va a ser el método de elección de los que van a ser los encargados o los jefes de distritos. No sé si va para estas elecciones o va hasta las siguientes elecciones. Es decir, creo que hay algunos elementos que todavía no los tenemos como claros, y hasta que esté aprobado el decreto, creería yo que vamos a poder quizás profundizar en algunos detalles como para poder decir, bueno, es por esta vía o por esta forma que se va a realizar. Sin embargo, sí creo, yo lo decía hace algunos meses atrás, yo decía de que algo que era importante evaluar era aquellas alcaldías que hoy por hoy están funcionando. Y cuando digo hoy por hoy funcionan, ¿a qué me quiero referir? A que aquellas alcaldías que están brindando los servicios por lo cual la población les está pagando o nos están pagando, llámese el tema de la recolección de la basura, llámese el tema del alumbrado público, que son aquellos servicios que la población paga en sus tasas municipales y que nosotros estamos obligados a darles esa respuesta. Entonces yo creo de que son o podrían ser elementos que se pueden tomar en cuenta a la hora de decir, bueno, vamos a fusionar o vamos a unir territorios para convertirlos en un solo municipio. Hay otros elementos los cuales considero también que es importante tomar en cuenta, y te pongo un ejemplo. Probablemente puedan decir, Ayutuxtepeque es más pequeño y este otro municipio es más grande. Este más grande va a absorber a Ayutuxtepeque. Pero ¿qué tal si este más grande que va a absorber a Ayutuxtepeque no está brindando los servicios como nosotros o como el municipio más pequeño, para no poner el ejemplo de Ayutuxtepeque, pero como el municipio más pequeño sí los está brindando? Al absorber a este pequeño, y sí está tratando de dar una respuesta, lo que podemos llegar a tener que si hay un descontento en el municipio más grande, el descontento lo vamos a trasladar a este otro pequeño que, a pesar que hoy por hoy está dando respuesta, pero al fusionar probablemente ya no va a ser. Esa es una de las tantas aristas. Veamos este efecto de imagen provocada por nuestro equipo presentada por nuestro equipo de producción. El caso muy específico del municipio de San Salvador, ¿verdad? Como departamento, perdón. Vamos a ver. Ahí tenemos San Salvador, tenemos cómo quedaría prácticamente, absorbería algunos municipios. Esta es una animación así nomás, pero sí el impacto desde la lógica como usted lo plantea, creo que es un decir muy común hoy en día en las lecturas que se están haciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquel aspecto que tiene que ver con el desarrollo en aquellos que poco avanzan o que no tienen y que al final a lo mejor lo absorbe el otro, ¿verdad? Y el otro le dé la prioridad a otras áreas y no precisamente a esto? ¿Cómo se va a trabajar esa independencia? Es un punto muy elemental en esta discusión que sin duda alguna va a dar para mucho que hablar. Bueno, yo esto que anunció el presidente lo veía venir, y eso es como consecuencia de la reducción del FODES. Sí. Y ahí, volviendo al pasado, yo cada vez que aumentaban el FODES me preocupaba, ¿verdad? Porque cada vez le robábamos recursos los gobiernos locales al presupuesto de la nación. Y voy a ser sincero, muchos gobiernos locales, y no voy a ser yo para quien juzgarlo, no hicieron uso eficiente de los recursos, ¿verdad? Yo sí felicito ante la realidad que no solo es de El Salvador, Neto. El problema mundial es mundial. Es la guerra de Ucrania, la situación económica,
y tantos gobiernos locales en tan poco territorio, con una crisis ahorita financiera por la misma reducción y la dependencia del FODES, yo felicito al presidente de reorganizar la división política y administrativa del Estado. Pasar a 44 alcaldías. Nosotros ayer en la alcaldía de Guayabal estábamos haciendo una simulación dentro del escenario de que estamos, gracias a Dios, aún ejecutando obras. Un presupuesto que si nos manda el gobierno la tercera parte que nos mandábamos, todavía podemos generar más obras sin ningún nivel de deudas. Habiendo invertido desde el año 2012 el 50% del FODES o un poquito más en 2 áreas que eran prevención y seguridad. Y yo puedo decir con toda propiedad que Guayabal le va a contribuir a esa mancomunidad, que entiendo que va a ser Suchitoto, la alcaldía, junto con 4 municipios, San Pedro Perolapán, San Bartolomé Perolapía, Oratorio de Concepción, Guayabal. Solo Guayabal, el ahorro que hicimos, la simulación, esa simulación contribuiría, los ahorros casi, me atrevo a decir, por ahí del orden de los 25, 30 mil dólares mensuales, que creo, y ahí no sé mucho de cómo se van a conformar los nuevos gobiernos locales, donde yo invitaría a la población que más que votar por un partido, se vote por el perfil de una persona. Ellos van a concentrar aquellos recursos que van a ser ahorrados por no pagar al alcalde, no pagar a los concejales y algunos empleados que podrían ser reducidos. Aunque este decreto no despide a los empleados municipales, los que se van son los puestos de confianza, decía el presidente de la República en un Twitter, si no mal no recuerdo, producción, ahí está donde dijo que no habrá despido de desempleados municipales. No, incluso la simulación la hicimos con aquellos puestos de confianza. Entonces, el concentrar menos, incluso operativamente al Estado, no es lo mismo dispersarse el gobierno, el ejecutivo o las mismas cooperaciones extranjeras con 262 municipios que concentrarse con 44 municipios. Entonces, el lado positivo no implica, mi preocupación son por los empleados, que ojalá y Dios primero no vayan a sufrir las consecuencias, despidos. Pero fue claro en el discurso del presidente, ahí veíamos textualmente lo que dijo, de que en este caso puestos de confianza, bueno, esa es una naturaleza que siempre se van, ¿no? Sí. Están pidiendo una pausa comercial. Muchos alcaldes solo dedican a robar o a ver qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente. También fue otro énfasis que el presidente de la República hizo durante su discurso en la que presentó esta moción. ¿Qué piensan al respecto? Voy a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos con más. 7 de la mañana con 38 minutos. 7 con 38 minutos. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y a usted también que nos está sintonizando a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por mantener esa fiel sintonía. A ver, seguimos conversando con Alejandro Noches, alcalde municipal de Ayutuxtepeque, y también Mauricio Vilanova del municipio de San José Guayabal. Decía el presidente de la República en el énfasis de la presentación del proyecto de decir, bueno, aquí vamos a buscar varios elementos positivos a la hora de fusionar, de reducir el número de municipios. Uno de ellos, a reducir gastos. Vamos a ser más eficientes en entrar a trabajar bajo las necesidades de la población, y un factor elemental es que vamos a también a evitar que haya demasiado despilfarro, o en este momento casi dejaba entrever él en ese momento que había muchos alcaldes que se dedicaban a robar o a ver qué beneficio personal sacaban de los recursos de la gente. ¿Qué piensan ustedes? Fíjate que en alguna oportunidad también mencioné, ¿verdad? Porque cuando se hablaba y se escuchaba decir del tema de la reducción de los municipios, obviamente yo sé que es un factor también económico que puede y que definitivamente se va a ver afectado positivamente en este caso,
Pero también quizás hay otros detalles que yo ahí decía, y mencionaba esto, por ejemplo, ¿por qué no regular el número de regidores bajo la figura actual que están los consejos? ¿Por qué no regular el salario de los alcaldes? O sea, ¿por qué digo esto? No porque los conozca los salarios, pero sin embargo creo que hay alcaldes que ganan hasta más que el presidente. ¿Por qué no regular la cantidad de asesores? ¿Por qué no regular el tema de los viáticos? Porque al final, supongamos que una alcaldía más grande absorbe a una pequeña, muy probablemente el jefe de distrito hasta va a ganar más que lo que gana hoy por hoy un alcalde, por ser la magnitud de esa alcaldía y obviamente por tener una mayor responsabilidad en lo que va a ejercer. Pero ya decía yo hace un momento de que habrá que esperar cuál va a ser el desarrollo, porque no se sabe si los jefes de distrito, como decía, también van a ser electos popularmente, o si solamente el consejo que absorba, el municipio que absorba todos los restantes. Habrá que ver cómo queda el decreto. Sí creo de que hay que ordenar las finanzas de todas las municipalidades, estoy claro en eso. Yo en una oportunidad te comentaba cuando estuve acá, el problema uno que tenemos nosotros como Ayutuxtepeque, cuando tuvimos ese bache, cuando no se recibió el FODES y que luego se aprueba la nueva ley, nosotros seguimos adquiriendo compromisos con proveedores. Compromiso que hoy por hoy no ha sido saldado. ¿Todavía? No ha sido saldado, porque nosotros hemos buscado a través de las instituciones alguna alternativa. ¿Cuál fue, si lo queremos llamar así, como Ayutuxtepeque yo no tenía crédito con los bancos? ¿Y qué implica eso? Estar no solo en deuda, sino que también pagando intereses, pues imagino que algo va a haber. En algún momento tengo que pagar hasta esos intereses. El problema radicaba en que como alcaldía yo no tenía crédito con el sistema financiero, con bancos, cooperativas, pero sí deuda con esos proveedores que eran proveedores de los mismos meses, como estaba normalmente regulado o como normalmente se buscaba el crédito. Pero no he podido pagarles. Entonces son cosas que sí de alguna forma... ¿Y de cuánto tiempo es el atraso que tiene? Perdón. En aquel momento fue en el periodo del 2021, que fue en el tiempo de febrero a noviembre, que ese fondo ya no se trasladó a las alcaldías, sino que se trasladó directamente, entiendo que a la Dirección de Obras Municipales. Entonces ahí fue cuando ese dinero ya no se recibió, obviamente pues al proveedor no le pudimos pagar. Entonces estamos haciendo las gestiones para buscar una alternativa. Entonces son cosas que ahí están, ¿vea? Y eso es otro tema que me imagino que tendrá que quedar como claro, este tipo de situaciones para poder solventar. A ver, pero muchos se dedican a robar, decía el presidente. Pues yo no puedo hablar por los demás, ¿vea? No puedo ser o no soy quien puedo hablar por los demás. Lo que yo puedo decir es que en el caso de nosotros como Ayutuxtepeque, pues nosotros los fondos que se nos han entregado se han utilizado para los fines de lo cual están establecidos. El FODES detallaba claramente cómo se tenía que distribuir. Habían para varias áreas o para varios temas. Algunos decían, es que para el FODES no se puede ocupar para pagar salarios. Claro que había un apartado y había un porcentaje que sí se podía ocupar. Era. Es correcto, el 25%, claro. Y sí se podía ocupar. Entonces son cosas que de alguna manera ahí está cómo se distribuía, cómo se ocupaba. Hubieron momentos en el tiempo en que obviamente nos vimos apretados, tuvimos que de alguna forma resolver los problemas que se financiaban con el FODES, a lo mejor resolverlos con otro fondo. ¿Por qué? Porque había que seguirle dando respuesta a la población. Quizás un tema que valga la pena quizás como resaltar, yo creo que al final todos los cambios, todas las acciones que se tomen, tenemos que pensar en la población que se vea beneficiada. Mauricio, el énfasis de esas palabras hechas y dichas por el presidente, ¿qué piensas? Bueno, yo en comparación al licenciado Noches, Guayabal ha sido una alcaldía que hasta ahorita, reitero, cero deudas con proveedores, un presupuesto equilibrado que lo mantuvimos. Creo en lo personal, los consejos plurales en Guayabal surtieron efecto porque en su momento tuvimos al frente y fueron 2 periodos que entraron así con las uñas y con temores y que se robaba y se fueron. Yo tengo mucho que agradecerle a los 4 concejales del FMLN
porque se montaron en el desarrollo del municipio y fueron quizás auditores del pasado, del presente y de todas las obras que hacíamos. Lo mismo la experiencia de hoy con los concejales del partido de gobierno. Yo reitero el agradecimiento al consejo actual. Hemos priorizado, por dar un ejemplo, una alcaldía al servicio del pueblo. Obviamente, tapar el sol con un dedo es imposible. Siempre todo político, independientemente del cargo, puede llegar a servir o a servirse, ¿verdad? Eso es un libre albedrío. Yo recuerdo que cuando tomamos la decisión en 2012 de orientar más del 50% en temas de desarrollo de seguridad y prevención, fue porque el interés era mantener ese puntito amarillo en tanto rojo. Eso involucró un montón de programas que obviamente tuvimos que recortar en la medida que se recortó. Por dar un ejemplo, hablaron de viáticos. ¿Por qué el presupuesto de la alcaldía de Guayabal era sostenible? Porque no había viáticos para mi persona. Ni para comer en San Salvador, mucho menos ir al exterior. Yo no fui un alcalde viajero como muchos. Sí viajé en el municipio. Recorrí miles de kilómetros dándole seguridad a la población. Entonces yo coincido que en cualquier ámbito, sea diputados, alcaldes, consejos, funcionarios de gobierno, está libre de albedrío. Hacer las cosas correctas o no correctas. Yo llamo la atención a Comures como gremial. Nunca se preocuparon para eficientizar, para dar a conocer los controles que debían tener los gobiernos locales. Una pregunta de manera muy concreta: si este proceso quedaría así a simple vista como lo estamos... como lo conocemos. Lo conocemos de primera mano, ¿ustedes correrían como diputados o no correrían como diputados? ¿Entiendes? Es una pregunta bien que queda un poco, digamos, a la deriva para preguntarse, bueno, ¿cuál sería el mecanismo de representación que tendrían para poder competir por... En el caso de Ayutuxtepeque, si lo absorbe, por decirlo así, vamos a ser hipotéticos esta mañana. Mexicano, entonces usted tendría que correr por mexicano. Sí, como vamos a hacer una pausa y luego regresamos con esto para seguir tratando la manera de concatenar y de articular este ajedrez en la cual se mantiene el tema de la disminución de los municipios. Pausa y regresamos con más. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, dejé planteada una pregunta que sin duda alguna la haríamos de manera muy hipotética, porque no tenemos todavía bien claro cómo quedaría el mapa, digamos, de los municipios, y los municipios que ustedes representan, a dónde estarían, o serían ustedes en este caso, los representativos. Pero de ser así, ¿estarían ustedes corriendo por una candidatura o por la alcaldía, o dejarían las alcaldías y pasarían a las diputaciones, como lo dije anteriormente? Vamos a ver. Bueno, en el caso personal, pues estaría esperando ver cómo queda la conformación de los diputados, de los municipios, perdón, y luego, pues, desde ya yo he puesto las cosas en las manos de Dios. Mi proyecto lo he puesto en esas manos, que sé que no se van a equivocar y que me van a iluminar cuál será la mejor acción o la mejor decisión que tenga que tomar. Obviamente, si quisiera seguir trabajando por mi municipio, quisiera seguir trabajando por los ciudadanos de Ayutuxtepeque, y yo creo que ese es un sentir que me puede motivar a tomar cualquiera de las decisiones en temas de competencia política para poder participar. Veo quizás más cercana una posibilidad de correr nuevamente como alcalde, si fuera el caso, a correr que como diputado. Mauricio, igualmente la pregunta. La mía más compleja la respuesta, porque obviamente al renunciar al partido que pertenecía, se debe
incluso no solo renuncié al partido, sino también a ser candidato por el municipio de Guayabal. Y suerte, quizá Dios primero, voy a ser el último alcalde de San José de Guayabal. Nosotros tendríamos que, y hablo no solo por mí, sino por muchos que renunciamos de distintos partidos, esperar si apruebe la ley tráfuga. Siempre mi objetivo no fue ni pongo prioridad a mi futuro político. Sí me gustaría contribuir con el país, ¿verdad? No te quiero mentir, desde que renuncié a través del movimiento que estábamos queriendo convertirlo en partido, ¿verdad? Han habido ofertas hoy con estas que yo me ven como posible candidato a diputado. Yo también, al igual que el licenciado Noches, dejo las cosas en manos de Dios. Me gustaría que la experiencia, que no es corta, son 23 años de trabajo, no en el escritorio, sino en el territorio, sirvan para potenciar un nuevo El Salvador. Y sobre todo por la experiencia que concurre en 23 años, no es fácil, ¿no? Claro. No es fácil. Y me alegra la confianza que tengo de todos los partidos políticos, no de todos, sí, pero de varios que me ven como un virtual candidato a diputado. Si se diera, que no lo creo, se lo dejaría a Dios y a mi familia, que no me quiere ver más, que le dedique tiempo. Pero si estás dispuesto a entrar si te presenta una diputación, sí la aceptaría. ¿O lo pensaría? Lo pensaría. No, quizás quisiera agregar algo en el tema. De igual forma. Yo creo, Ernesto, que algo importante que tiene que prevalecer, yo lo decía antes de uno de los cortes, es el beneficio de la población y que es donde te quiere la población también que estés trabajando, porque al final son tus electores, son tus jefes, son quienes te van a dar la oportunidad o no de estar en un A o B lugar. Entonces yo creo que eso es importante, como es importante cuando se tome una decisión de la unión de los municipios. Yo decía, lo importante es llegar hasta el último rincón de cada municipio, a cada ciudadano, atenderle, escucharle, lo que creo que Mauricio no ha dejado de hacer. He tratado de hacerlo en estar cerca, en las comunidades, en cada colonia, en cada pasaje. Y yo creo que eso es algo esencial, que no debemos de perderlo y que realmente la población se sienta que sus funcionarios están cerca de ellos. A ver, me queda claro entonces sobre ese panorama. Hay que esperar y luego ver qué es lo que les presenta a ustedes en condición de cómo quedarían los municipios que representan hoy en día para tomar decisiones como esa. Solo quiero, ya para ir cerrando la conversación con ustedes este día, que me comenten un poco cómo ha sido la relación y cuál es el impacto y qué es lo que no se ha hecho con el tema de la Dirección de Obras Municipales, que ha sido, o se convirtió pues, seguramente en el brazo ejecutor de los proyectos que ustedes hacían, ¿no? Era la que venía a sustituir esa acción. A ver, Mauricio. Bueno, la experiencia de nosotros... ¿Ha sido buena experiencia? En casi este año, o finales del año pasado, tuvimos a bien estar dibujando un proyecto que era el mercado municipal de San José de Guayabal. Gracias a Dios ya está en ejecución, una inversión que va a haber cerca de $3 millones. Y yo agradecer al licenciado Búcaro, que ha sido el contacto entre la DON y... Entonces ha habido una buena relación, buena comunicación. Sabemos que viene Dios primero para estos últimos meses del año, mejoramiento de las calles vecinales, y habíamos presentado un proyecto que era el agua del Cantón La Cruz, que es el único cantón que nos faltó poner el agua. No sé si juramentaron al nuevo director. No, ¿verdad? Porque renunció recientemente Álvaro Ovir. Bueno, en el caso de Ayutuxtepeque puedo decir que sí ha sido una buena relación y una nueva experiencia también, porque realmente los proyectos que se han podido ejecutar con ellos son proyectos como el tema del plan bacheo, que ha permitido el poder cambiar completamente calles en algunas colonias. Hay otros solicitudes u otros proyectos que se plantearon cuando se nos solicitaron aquellos proyectos como emblemáticos, presentamos esos, nos han notificado que están en proceso de adjudicación
estamos a la espera. Hemos presentado también 3 carpetas técnicas más de otros proyectos. No nos han dado aún respuesta, pero esperamos que en el corto plazo se retome primero la continuación del plan bacheo, porque hay algunas calles aún pendientes, y segundo, pues estos proyectos presentados se puedan ejecutar. Gracias por haberme acompañado, Mauricio. Gracias, Neto. Te agradezco. Y a la orden siempre. Gracias. Saludos especiales a todos los habitantes de San José Guayabal que han estado pendientes también de Ayutuxtepeque también. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias, Ernesto. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Un gusto haber compartido contigo, Mauricio. Gracias. Y pues un saludo nuevamente a todos los ciudadanos de Ayutuxtepeque. Gracias. Por mi parte, les invito a que continúen con nuestra programación. Tenemos desde luego, como siempre, Arriba Mi Gente, que viene cargado de mucha energía para que usted pase una feliz mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.